Señores presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y el excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango. Una realidad los compromisos que han acordado los dos presidentes en este encuentro en la histórica ciudad de Santa Marta el 4 de mayo de 2000, a Cominas y Energía, Transporte y el director del departamento de los respectivos gabinetes. El encuentro de los jefes de Estado tuvo como preámbulo reuniones de los vicecancilleres en Caracas el 14 de marzo y de cancilleres en Caracas. Ellas tuvieron como objetivo el análisis de las decisiones tomadas en las diversas instancias bilaterales. Venezuela y Colombia han demostrado que, partiendo de una amplia voluntad política de acercarse cada vez más en todos los ámbitos, se pueden superar todos los escollos. El presidente Andrés Pastrana Arango resaltó el compromiso del pueblo colombiano por el interés y la solidaridad mostrada por el gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Los dos jefes de Estado, inspirados por el espíritu de las ventajas comparativas que ofrece la complementariedad de las economías de los dos países y desarrollar los trabajos que durante más de 10 años y con acierto han adelantado la Comisión Negociadora y las Comisiones de Asuntos. Hugo Chávez Frías expresó su agradecimiento a Colombia. Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento hacen intercambio del documento los excelentísimos señores jefes de Estado. Sí, presidente Chávez, muy buenas tardes. Quisiera, si fuera tan amable, que nos explicara si en esta reunión presidencial se ha tomado la decisión de reactivar la comisión que está encargada de negociar el diferendo limítrofe entre Colombia y Venezuela, y si es así, ¿cómo ve usted el ambiente para que haya una solución definitiva a este diferendo limítrofe a corto plazo? Bueno, tú atacas y yo defiendo, tú defiendes y yo ataco. ¿Ah? Bueno, miren, en primer lugar, antes de responder su interesante pregunta, quiero saludar a todos y a través de los medios de comunicación de Colombia, pues enviar un saludo del pueblo venezolano y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a toda Colombia, con todo nuestro amor, con todo nuestro afecto y nuestros deseos por Colombia, por la paz, por el desarrollo y por la integración de Colombia y de Venezuela. Nos da mucho gusto, además, que exactamente un año después de aquella reunión de Ureña, 4 de mayo del 99, estemos aquí en Santa Marta, hoy, para evaluar y seguir impulsando los diversos mecanismos de integración que existen y además con la intención de crear otros dentro de ese espíritu de ofensiva, de avance. Su pregunta tiene que ver con esto. Después del reacomodo, porque esa es una de las cosas que yo siempre le he pedido a Colombia, a los colombianos, es la comprensión de que en Venezuela sencillamente hay un reacomodo general de fuerzas políticas, económicas, sociales, y hay un proceso revolucionario en marcha, de cambios profundos que nunca ocurrieron en el siglo, y están ocurriendo de manera muy acelerada y profunda. Y eso, por supuesto, tiene impacto en buena parte del mundo, pero especialmente en los hermanos, en los vecinos con los que tenemos esa relación tan profunda, histórica, geográfica, geopolítica, económica, etc. Por tanto, las comisiones que ya están, y con eso respondo su pregunta, reactivadas y en marcha, en funcionamiento, nosotros tuvimos que recomponerlas, reestructurarlas, no porque las anteriores o los venezolanos que estaban en las comisiones anteriores no sirviesen para esa misión o no hubiesen cumplido su trabajo, sencillamente es un cambio de enfoque, un cambio muy profundo, no es un maquillaje. Así que hoy
Apenas un año después, las comisiones en Venezuela están estructuradas, están conformadas. La comisión negociadora, por ejemplo, quisimos que la presidiese por el lado venezolano el propio vicepresidente de la República. No había esa figura, no existía. Ahora en la nueva Constitución existe y ya tenemos al doctor Isaías Rodríguez, el vicepresidente de la República, fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente, un eminente venezolano sin duda, constitucionalista, es el presidente de la comisión negociadora. No vino porque se quedó encargado de casa, y en la casa pues hay bastantes problemas que manejar. Pero vino con nosotros la doctora Blanca Nieves Portocarrero, quien es la vicepresidenta de esa comisión. Ella fue también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y actualmente es miembro de la Comisión Legislativa, que sucedió al Congreso. Como ustedes saben, nosotros borramos el Congreso, pacíficamente. Borramos la Corte Suprema de Justicia, eso desapareció en Venezuela, sin un tiro. Hace un año se decía en el mundo que venía un golpe de Estado, que íbamos a acabar con Venezuela. No, lo hicimos constitucionalmente, desapareció el viejo Congreso. Y hay una comisión legislativa de transición hasta que sea elegida la Asamblea Nacional ahora el 28 de mayo para relegitimar las nuevas instituciones, pero la transición está dirigida por una comisión legislativa. La doctora Portocarrero es miembro de esa comisión y una venezolana pues de altos quilates. Igualmente en la Comisión Nacional de Integración y Asuntos Fronterizos, la COPIAF, hemos designado presidente a un bolivariano, un hombre del mundo, un venezolano estudioso de todos estos temas de la integración real e integral de nuestra historia, de nuestra geografía, con un caudal de aportes científicos e ideológicos a Venezuela y a la América Latina y al mundo, como es el doctor Caldone, quien está presente con nosotros, y los miembros de las comisiones. Igualmente el general Barraez está presidiendo por el lado venezolano la CONBIFRON, la Comisión Binacional, ¿no?, de Asuntos Fronterizos en el área militar. Así que aquí estamos con las comisiones instaladas, juramentadas, en marcha, y ya están revisando todos los temas. Y en cuanto a temas, usted sabe muy bien, Colombia sabe muy bien, Venezuela sabe muy bien, que afortunadamente Colombia y Venezuela dimos un paso al frente en esto de, así lo llaman, eso no es ningún verbo, pero como se utiliza ahora eso como un modismo, ¿no?, de crear verbos, desgolfizar. Nosotros logramos desgolfizar las discusiones y las relaciones. Durante muchos años eso era como más bien una piedra de tranca. No, eso se destrancó y ahora estamos trabajando, estas comisiones trabajan bajo el principio de la globalidad. Ese apenas es un tema de los tantos temas de integración, de las cuencas, de proyectos de integración y de desarrollo fronterizo, de proyectos económicos, etcétera. Así que todos estos temas, incluyendo el que usted ha mencionado, serán y están siendo ya retomados por las comisiones, pero están en marcha, con mucho vigor y con muchas ganas de trabajar. Pregunta Carla Angola del canal Globovisión. Buenas tardes a ambos presidentes. Presidente Chávez, Buenas tardes, mi primera pregunta es para usted. Otra vez para mí, pero no le toca a Andrés, pues. Que son 5 para cada uno, ¿no? ¿No? ¿Una y una? Una y una. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces cambio la lectura. Sí, presidente Pastrana, antes de formularle mi pregunta, quería pedirle disculpas por lo que se suscitó esta tarde allí en este sitio histórico donde falleció el Libertador. Sé que no fue de mucho agrado para usted. Lo que sucede es que nuestro presidente genera mucha efervescencia y por eso él se está acostumbrado a esos acercamientos. Estaba muy feliz. Sí. Pero bueno, si se molestó en algún momento, no era nuestra intención, vaya nuestra disculpa para usted. Una de las preguntas que yo le tenía es muy diversa, tiene muchos matices y quizás es tan diversa como la vida que usted ha protagonizado. Muchas facetas ha tenido su vida y por eso muchas facetas tiene mi pregunta. Una de sus principales actividades ha sido el periodismo. Bien. Quería saber qué opina de las críticas que se le han hecho a nuestro presidente por sus comentarios que ha tenido con la prensa, por el tratamiento que ha tenido con la prensa local. También sé que usted fue uno de los primeros que denunció los ilícitos cometidos por parte del expresidente Samper. ¿Cómo interpreta, qué lectura le da
al hecho de que se esté investigando a personas tan cercanas al presidente Chávez en un momento de campaña electoral. También quería comentarle que usted lideró la oposición durante 4 años. ¿Cómo ve nuestra contienda? ¿Cómo ve el hecho de que se diga que hay ventajismo político? Y finalmente, usted que subió con un partido tan plural, ¿cómo ve el hecho de que el presidente Chávez diga que quiere que su gente más cercana ocupe la mayoría de los cargos de elección popular? Eran 5 en Esas preguntas casi todas son para mí. ¿Cómo tú le vas a pedir a Pastrana que conteste eso? Pero adelante, hermano. Adelante. Yo te lo digo. Eso te va a ponerme pinjíter, ¿verdad? No, la verdad, yo creo que en eso hemos sido muy claros sobre nuestra opinión al interior de nuestros propios países de la política interna, y con todo respeto yo voy a permitir no contestar buena parte de esas preguntas. Creo que aquí hay un compromiso, que es lo que hemos hablado con el presidente Chávez, y desde que tuvimos la oportunidad de conocernos precisamente aquí en Santa Marta, el 17 de diciembre de 1998. Como además tuvimos la oportunidad de reiterarlo ahorita en las mesas bilaterales, son muchos los problemas que son comunes. Es decir, estuvimos hablando del déficit, estuvimos hablando de la corrupción, estuvimos hablando de la inflación, estuvimos hablando del desempleo, y buena parte de estos problemas hoy son comunes o eran comunes a Colombia y a Venezuela. Hoy creo que es mucho lo que se ha avanzado, y por eso hoy, si me permite, quiero hablar más de la parte positiva en este tema. Hoy hemos tenido reuniones primero entre nuestros ministros de Defensa y los comandantes de las fuerzas militares, y vemos cómo lo que en muchas ocasiones es el fantasma de lo que sucede en nuestra frontera, hoy podemos con satisfacción decir, como lo decía el señor ministro de Defensa de Venezuela, que es exagerado cómo han caído los índices de violencia entre las fronteras por el buen trabajo que vienen haciendo los ejércitos de ambos países. Y en eso queremos nosotros reforzar y reafirmar, porque además en muchas ocasiones inclusive se trata de generar conflicto en nuestros países, porque si pasaron o no pasaron, que si sobrevolaron o no sobrevolaron, y por el contrario hoy lo que hemos hecho es reafirmar no solamente entre los presidentes, sino entre nuestros ministros, entre el comandante de las fuerzas militares, los mecanismos que nos permitan fortalecer y trabajar por bajar aún más esos índices de violencia y trabajar mancomunadamente frente a enemigos que son comunes. En segunda instancia, la pregunta que decía el colega anteriormente, cómo hoy, y quiero resaltarlo, las comisiones no solamente negociadoras sino fronterizas de integración están trabajando, se han conformado, y creo que ese es un hecho muy importante en que están planeando ya reunirse en el próximo mes, en el caso de la Comisión de Integración Fronteriza, e igualmente muy pronto la Comisión Negociadora. Eso yo también lo quiero reafirmar. Y por último, como ya lo dijo también el presidente Chávez y lo hemos reiterado nosotros, desgolfolizar las relaciones entre los dos países. Hoy, como tuvieron los empresarios oportunidad de decirnos también los presidentes, las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela sobrepasan los 2.5 billones de dólares. Estamos hablando de 400.000 empleos que se genera precisamente por este comercio. Difícilmente, como lo han dicho los empresarios, podríamos nosotros sustituir esta política comercial, y el compromiso, como quedó claramente consignado también en el compromiso de Santa Marta, es el de precisamente fortalecer este proceso de integración. Ya los propios empresarios nos han invitado, los dos presidentes, a que tengamos una reunión, posiblemente en Venezuela, entre empresarios venezolanos, empresarios colombianos, presidentes, líderes políticos, y de esta manera busquemos nosotros fortalecer el proceso de integración. Y creo que también hay otro compromiso, como lo estamos trabajando en ambos países, que es combatir la corrupción, y estamos buscando y estamos liderando ese proceso, en el caso colombiano también dentro de la institucionalidad y dentro de nuestra Constitución, a través de un referéndum en que hemos convocado hoy al pueblo colombiano para que podamos salir a votar muy prontamente, como aspiramos que lo haga el Congreso de Colombia, se apruebe este referéndum, para que el pueblo colombiano comience a modificar también las costumbres políticas en nuestro país, que ese fue el compromiso que adquirí yo como candidato a la presidencia, y que ese es el compromiso que tenemos hoy como presidente, y que aspiramos a que muy prontamente podamos tener esta ley que nos permita a nosotros convocar al pueblo colombiano para, como además lo he reiterado, que no es la panacea, porque el referendo que estamos convocando en Colombia no vamos a resolver todos los problemas, pero sí buena parte de estos problemas, por lo menos dar ese primer paso para que con un nuevo Congreso, como hemos reiterado nosotros, un Congreso admirable, podamos hacer las reformas políticas complementarias a lo que estamos convocando. Y por último,
Agradecerle, como lo hice una vez más al presidente Chávez, en su compromiso también por la paz, en que en buena parte, y por ese diálogo que hemos mantenido y ese contacto permanente, no solamente entre los presidentes, sino también entre nuestros cancilleres, durante un poquito más de un año, el presidente Chávez ha estado comprometido en el proceso que hemos iniciado con el Ejército de Liberación Nacional, en que con esa discreción que lo ha caracterizado también hemos podido trabajar y hoy hemos logrado llegar a una etapa de diálogo y aspiramos a llegar a una etapa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Él una vez más lo ha reiterado, que en lo que esté a su alcance, no solamente personal, sino de su gobierno, en lo que pueda contribuir, no solamente con el Ejército de Liberación Nacional, sino con las FARC, él está también dispuesto a trabajar y a participar en lo que considera el gobierno colombiano, es su participación en la consolidación de este proceso de paz que estamos viviendo en el interior de nuestro país. Para comodidad de todos, le insisto. Ayer los medios de comunicación, todos los colombianos lo escuchamos a usted en algún recinto diciendo que venía a Colombia a pesar de las amenazas contra su vida y también se refería a amenazas provenientes de la oligarquía. Aquí hay un poquito de confusión respecto a ese tema. ¿Sí hay amenazas en su contra? ¿Qué se sabe y a qué se refería usted directamente, presidente? Y me voy a atrever también a meter una pregunta al presidente Pastrana porque tiene que ver con el proceso de paz, que es un tema común con Venezuela. Y es, presidente, usted tuvo un discurso ayer también bastante duro con las FARC en Montería, donde les pedía ser consecuentes con el proceso de paz. Ellos hoy han dicho que un poquito como que sintetizara y que era exactamente lo que usted les estaba queriendo decir y que cuál era su posición hoy frente al proceso de paz, frente a las declaraciones de ayer. Bien, en cuanto a las amenazas a nuestra seguridad, pues no es la primera vez que nosotros hablamos del tema y no se trata de Santa Marta ni de Colombia, sino se trata de todo un conjunto de cosas más allá de Santa Marta. Y esto es producto del proceso venezolano mismo. Nosotros nos hemos visto obligados a reforzar nuestra seguridad por cuanto, bueno, hay sectores en Venezuela, a esa oligarquía me he referido, que durante muchos años se acostumbraron a abusar del poder de la manera que ellos querían. Dominaban el poder judicial, por ejemplo, dominaban el gobierno nacional, los gobiernos regionales, dominaban los poderes del Estado, el poder económico. Y como ahora ven que sus privilegios poco a poco se van a ir acabando y en buena parte se han acabado, pues no hay quienes dejan de pensar en esa vía de la liquidación física. Yo, ¿sabe qué? Siempre cito con mucho dolor el caso de Gaitán, sin ánimos de comparación, por supuesto, de ningún tipo. Gaitán en su momento, Colombia en su momento, Venezuela hoy vive su momento histórico. Pero siempre alerto al respecto de lo que pudiera ocurrir, ojalá Dios no lo permita, si esas amenazas que a veces llegan. Ayer, por ejemplo, estábamos en el Vigía, Estado Mérida, recorriendo los pueblos andinos de Venezuela, fuimos a Santa Bárbara del Sur y al sur del lago y luego al Vigía. Bueno, veníamos por tierra y me informaron de una llamada anónima, de un atentado en el Vigía. Nosotros andamos en eso y estamos obligados a cuidarnos, no solo por nosotros mismos, sino por el mismo proceso venezolano que estamos empeñados en que sea pacífico y estoy seguro que va a ser pacífico. Así que me refería a una alerta, un comentario solamente. Pero me siento muy feliz en Colombia, me siento muy seguro aquí en Santa Marta. Agradezco las atenciones y todos los mecanismos de apoyo que el gobierno de nuestro amigo el doctor Pastrana nos ha dado y seguiremos viniendo a Colombia. Incluso hemos hablado de que vamos a venir el 17 de diciembre, ¿no?, de nuevo a Santa Marta. Serán los 170 años de la desaparición física de nuestro padre libertador común, Simón Bolívar. Así que a eso me refería, pero le repito, me siento lleno de vida, de felicidad y de alegría de estar en Santa Marta y además, como lo decía el presidente Pastrana, abogando por la paz, abogando por el acuerdo
y dispuestos siempre a cooperar en lo que podamos para que Colombia consiga ese camino de la paz que, como hemos dicho, más allá de la consigna, la paz para Colombia también significará paz para Venezuela y sobre todo la posibilidad de una integración mucho más completa, ¿no? Esa pregunta que usted hizo, no, ninguna era para mí. No se equivocó de dirección. Porque me encantaría respondérsela, pero como no fue conmigo, no voy a caer en la provocación. Más bien tú tienes otra pregunta pendiente. A ver, muy brevemente, no conozco las declaraciones, Darcy, sobre la FARC y no quiero referirme, pero creo que más claro, como dice aquí el refrán popular, no canta un gallo. Lo que dijimos ayer fue muy claro frente a las FARC. Y claramente eso es lo que estamos esperando, es una respuesta del país. No conozco las declaraciones hoy por parte de ellos, por lo tanto no me quiero referir. Por razones de tiempo, no. Del gobierno venezolano, en este caso el presidente Hugo Chávez, en el proceso de paz colombiana podría generar desagrado en algunos sectores y llegar a atentar contra la vida del presidente Chávez a propósito de estos rumores que corrieron en el día de ayer. Y quisiera una opinión breve de ambos presidentes sobre el tema del transbordo fronterizo, que más o menos hablaron y cuál sería a corto plazo la solución de este conflicto que involucra a ambas naciones. A ver, yo creo que, por el contrario, por eso quiero reafirmar, y lo hicimos en nuestra declaración, y personalmente tuve la oportunidad de expresárselo a él y a su comitivo, y lo quiero reiterar hoy aquí ante los colegas de los medios de comunicación, siempre ha sido bien vista, y siempre hemos querido que Venezuela esté muy activa y trabajando muy de la mano con nosotros en el proceso de paz que estamos viviendo. Una vez más lo reitero que la participación del presidente ha sido fundamental para ese acuerdo sobre la mesa del diálogo que hemos llegado con el Ejército de Liberación Nacional, y reiterarle que él, no solamente, reitero, personal, sino su gobierno, cuando así lo considera el gobierno de Colombia, siempre ha estado dispuesto a trabajar. Yo creo que esa es una colaboración y una ayuda que siempre será bienvenida en nuestro país y que nunca generará al interior de Colombia una situación que pueda traer consigo, como usted lo plantea, situaciones personales o de inseguridad al presidente. Claro que tenemos que partir que siempre hay los enemigos de la paz, que a veces son más los enemigos que los amigos, y que ese es el proceso, como lo ha dicho el presidente Chávez, estamos todos dispuestos, quienes trabajamos en este proceso, a asumir las consecuencias y estamos trabajando. Pero esa ha sido claramente la posición que ha expresado el presidente y por eso una vez más agradecérsela. Yo creo que, me permito contestar sobre el tema del transbordo, yo creo que ese es uno de los elementos, como hemos dicho, lo reiteraron los ministros también de Comercio Exterior, en que vamos a trabajar, en que todo proceso de integración trae consigo dificultades, pero esa es una mínima dificultad lo que estamos viendo, y estamos yendo mucho más allá. Lo que estamos, y por eso lo quiero reiterar, es trabajando cómo buscar la integración. Aquí los empresarios han planteado las alianzas estratégicas, cómo empresarios colombianos y empresarios venezolanos nos podemos unir para ir a conquistar nuevos mercados, para ir al Brasil, para poder estar en México, para poder ir a Europa, para ir a otros países nórdicos, al Asia, en fin. Lo que estamos buscando es ir mucho más allá de esos pequeños problemas que se pueden presentar en los procesos de integración, y por el contrario, así lo plantearon el caso de los empresarios colombianos y los empresarios venezolanos, mecanismos que nos permitan es generar las condiciones para que Colombia y Venezuela, a través de su sector privado, inclusive en alianzas con el propio gobierno, podamos nosotros buscar no solamente fortalecer el proceso de integración en el caso andino, donde Colombia y Venezuela claramente tienen que ejercer ese liderazgo, sino buscar los mecanismos que nos permitan salir a conquistar nuevos mercados entre estas alianzas que se puedan conformar entre los empresarios de los dos países. Fíjate, Andrés, que yo todo lo que tú has dicho pues lo subrayo y agregaría algo que va más allá de esos pequeños problemas, como también lo decía la ministra de Comercio, Marta Lucía Ramírez. Son pequeñas piedras en el zapato que, bueno, solucionaremos. El proceso es lo importante. Siempre van a presentarse asuntos como esos del transbordo fronterizo. Pero fíjense ustedes un dato que me daba nuestro embajador en Bogotá, el doctor Gervasi, que está por acá con nosotros. A pesar de todos los problemas internos de Venezuela, a pesar de todas las perturbaciones que el proceso venezolano ha generado, que si llegó Fidel Castro parte 2 a Venezuela, y van a expropiar a todo el mundo, que si van a cerrar las fronteras, que si van a acabar con la libertad de prensa, golpe de Estado, todo eso se dijo. El año pasado, cuando nos veíamos, ¿te acuerdas? El 4 de mayo en Ureña, bueno, Venezuela estaba en el medio de uno de los conflictos más grandes del siglo pasado, del siglo XX, pues, desde el punto de vista político.
el proceso constituyente, habíamos firmado el decreto, ya se había hecho el referéndum, el 25 de abril, apenas 2 semanas después nos vimos en Ureña, pero todo estaba lleno de incertidumbres. Un año después, ¿qué ha pasado en Venezuela de todo lo que se decía? De todo lo que se decía y que un poco usted recogió en sus preguntas. De toda una serie de perturbaciones, de campañas de manipulación a través, bueno, de agencias y de mucho dinero para tratar de empañar un proceso que está apoyado por la inmensa mayoría de los venezolanos de buena fe, pero que hay una minoría con mucho poder que se ha opuesto, se opone y se opondrá siempre. Para nada, porque los vamos a seguir derrotando. Les pasó su hora. Fracasaron de la manera más estruendosa. Destrozaron un país. Destrozaron un país. Ahora nos toca a nosotros reconstruirlo. Y lo vamos a reconstruir. Pero fíjense que a pesar de todos esos factores venezolanos, a pesar del problema interno de Colombia, a pesar de todo esto, de todos estos pequeños problemas que tenemos entre ambos, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, según la información que me dio el embajador, está por 30%, el incremento, ¿no? Ustedes tienen las mismas cifras, ahí están unas cifras que se están manejando, pero hay un incremento, hay una tendencia al incremento comercial, del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Y ahora que estamos hablando de estas comisiones activadas, que incluye los sectores privados, por supuesto, aquí tenemos una representación de ellos, nos han dado un resumen de su trabajo conjunto, y hoy surgió la idea, como decía el presidente Pastrana, de una gran reunión binacional, y eso tiene que ser este año, con empresarios desde la mayor magnitud hasta los pequeños proyectos, que si las zonas industriales fronterizas nuestras, que las estamos reactivando, como la de La Fría, nosotros vamos a reactivar muchas zonas industriales que estaban abandonadas, tapadas por el monte, tapadas por la maleza. Bueno, nosotros queremos darle prioridad a los capitales colombianos y a los capitales latinoamericanos. Y es que están yendo a Venezuela muchos empresarios colombianos a presentar proyectos. Hemos establecido una serie de normas y de reglas y de leyes internas el año pasado en la ley habilitante para dar incentivos fiscales a las nuevas inversiones en el área turística, por ejemplo. Y estas comisiones nuestras, yo sé que van a hacerlo. Y los gobiernos lo hemos declarado y lo hemos firmado, hemos estampado nuestro compromiso, vamos a apoyar con todo lo que podamos estos esfuerzos de integración. Por ejemplo, en turismo. En turismo hay un proyecto que nos ha presentado el Ministerio de Producción y Comercio, aquí está el doctor JJ Montilla, ministro, la viceministra de Turismo, nos ha presentado un proyecto de la Ruta de los Libertadores, así se llama. Vamos, ese es Colombo venezolano, ahí está la geografía y la historia. Ese turismo interno, ese turismo de posadas, ese turismo muy de raíces que genera mucho empleo. Desde allá, desde los estados andinos venezolanos hasta los Andes colombianos, bueno, la ruta de Bolívar y la ruta de los Libertadores. Ese proyecto ya incluso estamos trabajándolo a nivel de detalle. O el proyecto que a mí me gusta ese proyecto. Me gusta el proyecto de integración de la navegación de nuestros ríos. El Orinoco y el Meta, por ejemplo, para unir el Atlántico con el Pacífico. ¿Es posible? Así como con Brasil nosotros estamos estudiando el proyecto para unir la navegación fluvial del Orinoco con el Amazonas, pues también con el Meta. Hay un gran proyecto de palma aceitera para la cuenca del río Meta, y eso a ambos lados. Bien podemos ser nosotros, Colombia y Venezuela, una potencia en palma aceitera y todos sus derivados, como lo tiene Malasia, por ejemplo, que hasta combustible sacan de la palma aceitera, hasta jabones, velas, de todo, una infinidad de productos de todo tipo. Pues tenemos ahí esas inmensas sabanas del Meta, del Arauca, Colombo, venezolana, y tanta gente joven dispuesta a trabajar la tierra, y a que esos, como decía la ministra Ramírez también, que esos productos lleven el sello Colombo venezolano, que lleven el sello amarillo, azul y rojo, que lleven el sello de las dos naciones, a las que Bolívar decía redondear, presentar como punta de lanza de un nuevo concepto de integración en esta parte del mundo. Así que, más allá de esos problemas, repito, lo importante, lo decía el presidente Pastrana, es la integración, el proceso, los desarrollos conjuntos de la economía real, y en eso vamos a trabajar muy duro con los empresarios venezolanos, los empresarios colombianos. Y en cuanto a la parte de la pregunta que usted hizo sobre la paz, ¿dónde está? Ah, allá está.
sobre nuestras gestiones de paz, es que nos mueve una angustia. Nos mueve una angustia. Reconocemos, siempre hemos reconocido y lo seguiremos reconociendo, la valentía. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta donde podamos para ayudar a que haya paz. Y lo demás no nos frena, pues. Solo nos impulsa el deseo de la paz y estoy seguro, ojalá, hoy hay que pedirle a Dios ayuda también para que ese proceso llegue a feliz término lo más pronto posible. Señores presidentes, muchas gracias. Las excelentísimas delegaciones saldrán por la puerta número 2 hacia el restaurante Mazinga. Santa Marta, la ciudad que alberga como su joya más preciada a la quinta de San Pedro Alejandrino, no es solo patrimonio histórico de Colombia, sino que lo es de todos aquellos que tienen sus corazones inflamados por el ideal bolivariano, mucho más aún de los hijos de la hermana Venezuela, en cuyo seno nació ese hombre prodigioso, cuya memoria no nos cansamos de exaltar y de vivir. Por eso, señor presidente Hugo Chávez, hoy no puedo decirle, como es lo habitual en todo discurso protocolario de recepción a un mandatario extranjero, bienvenido a Colombia, como si esta fuera una patria ajena. Hoy, usted está pisando el suelo sagrado donde murió el padre común de nuestras naciones, el libertador Simón Bolívar, y por eso usted y todos los amigos y las amigas venezolanos que lo acompañan están en su propia tierra. Bienvenidos sean entonces a nuestro suelo común bolivariano. Y es que si hoy estamos aquí, señor presidente Chávez, en nuestra calidad de representantes de dos naciones libres y soberanas, es porque hace 195 años, en el Monte Sacro de Roma, un joven caraqueño, con coraje e idealismo, juró libertar a nuestros pueblos del yugo extranjero. Ese mismo prohombre hace exactamente 170 años, por estos días de mayo, después de haber libertado a 5 naciones, renunció a la presidencia de Colombia y emprendió, enfermo y desilusionado por la mezquindad de sus opositores, el camino que desde Bogotá habría de traerlo hasta este mismo lugar donde falleció, no sin antes dejarnos su más preciado legado moral, la invitación a que trabajáramos por el bien inestimable de la Unión. Y hoy estamos aquí para cumplir su deseo de ver a los hijos de sus más entrañables afectos reunirse en la cooperación y la amistad. Como él mismo anotó en Angostura en diciembre de 1819, abro comillas, la reunión de la Nueva Granada y Venezuela es el objetivo único que me he propuesto desde mis primeras armas, es el voto de los ciudadanos de ambos países y es la garantía de la libertad de la América del Sur. En el marco de ese ideal compartido, hoy Venezuela y Colombia reafirman sus imperecederos lazos de afecto, su decisión de trabajar unidas por el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos y su vocación de integración y de cooperación. La reunión que hoy realizamos, señor presidente Chávez, no es una simple reunión rutinaria de palabras elegantes, de buenas intenciones, pero sin resultados concretos. Aquí estamos para fortalecer la posición de nuestros países como el eje fundamental de la integración andina, latinoamericana y continental, y para forjar una nueva alianza para el desarrollo y el mejoramiento del nivel de vida de nuestra gente.
Cuando usted vino a Colombia en su condición de presidente electo, el 17 de diciembre del año 98, yo resalté el trabajo realizado en los últimos años por la Comisión Negociadora y las Comisiones de Asuntos Fronterizos y le dije que ya tendría usted la oportunidad de evaluar su labor para que en su momento acordáramos conjuntamente las orientaciones que nos permitieran continuar avanzando con éxito en la integración binacional. Pues bien, ese momento ha llegado. Hoy estamos aquí justamente para renovar el compromiso de nuestros gobiernos de continuar impulsando esos importantes mecanismos que se acordaron hace ya más de 10 años en el Acuerdo de Caracas de 1989, en la Declaración de Ureña del mismo año y en el Acta de San Pedro Alejandrino suscrita aquí el mismo 6 de marzo de 1990. A partir de hoy, el trabajo de la Comisión Presidencial Negociadora y de las Comisiones de Integración y Asuntos Fronterizos toma un nuevo aire, con el respaldo inequívoco de nuestros gobiernos y con la designación de los nuevos miembros que la componen. A nivel venezolano, celebro la incorporación de los nuevos integrantes y muy especialmente la designación del señor vicepresidente de la República, doctor Isaías Rodríguez, como presidente de la Comisión Negociadora y del importante académico e internacionalista, el profesor Caldoni, como presidente de la Comisión de Integración y de Asuntos Fronterizos. En el campo colombiano, seguiremos contando con las luces y la ponderación del doctor Pedro Gómez Barrero en la presidencia de la Comisión Negociadora y tendremos el novedoso aporte de un destacado hombre de empresa, como lo es el doctor Carlos Mario Giraldo, en la presidencia de la Comisión de Integración y de Asuntos Fronterizos. A todos ellos y a los miembros de las dos comisiones les auguro el mayor de los éxitos en la trascendental y delicada tarea que desarrollarán para el fomento de la integración y la cooperación entre nuestros pueblos. La Comisión Negociadora continuará trabajando bajo el esquema acordado en el Acta de San Pedro Alejandrino, vale decir, mediante negociación directa y manteniendo el enfoque de la globalidad para el tratamiento de los temas pendientes. En cuanto a la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos, es importante resaltar el nuevo papel que cumplirá, pues hemos entendido que su campo de acción debe trascender el ámbito puramente fronterizo para centrarse en todo el amplio tema de la integración binacional. Para este efecto, estamos comprometiendo con su tarea a los entes de planificación de nuestros países para que le den apoyo técnico a la Comisión y para que las recomendaciones de esta encuentren realización concreta en los presupuestos nacionales. Igualmente, la Comisión contará con el invaluable apoyo de la Corporación Andina de Fomento. Dentro del área de desarrollo de nuestras fronteras, es mucho lo que tenemos que avanzar en esta inmensa y dinámica zona de unión. Estamos decididos a impulsar el programa de desarrollo integral fronterizo Táchira Norte Santander, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto para la Integración de América Latina y la Corporación Andina de Fomento. También debemos seguir trabajando en el cumplimiento de los acuerdos para la rehabilitación y el reforzamiento de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, para la construcción de un tercer puente sobre el río Táchira y para el adelantamiento de los estudios para la construcción del puente internacional sobre el río Arauca en el corredor vial El Nula-Saravena. La idea es tener cada vez más fronteras que unan y no fronteras que dividan. Además de las dos comisiones mixtas principales que hoy estamos instalando para aventura de las relaciones colombo-venezolanas, es satisfactorio saber que contamos con otras importantes instancias de cooperación y de diálogo bilateral. Hemos reactivado de común acuerdo la Comisión Bilateral Fronteriza con Bifrón como un mecanismo idóneo para que nuestras fuerzas militares, lideradas por los respectivos ministros de Defensa, acuerden y coordinen la situación de seguridad fronteriza, evitando roces innecesarios y fortaleciendo la cooperación en la lucha contra la delincuencia dentro del más absoluto respeto a la soberanía y a la integridad territorial de cada uno de nuestros países. Asimismo, los ministros de diversas áreas
se han reunido este año para establecer proyectos de cooperación binacional y coordinar los asuntos atinentes a cada una de sus carteras, y no se han hecho esperar los resultados. Al tiempo que los ministros de Defensa han reactivado la Conbifron, los ministros del Interior y la Justicia han avanzado en el diseño de estrategias conjuntas de cooperación en la lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, contra el lavado de activos y contra la delincuencia en general. Por otra parte, los respectivos ministros de Transporte e Infraestructura han realizado importantes contactos para restablecer el corredor fluvial sobre el río Meta y el Orinoco y para mejorar las condiciones y la infraestructura de transporte y tránsito entre nuestros países. Además, nuestros ministros de Educación y de Cultura están trabajando juntos en el intercambio de experiencias y la complementariedad en estas áreas. En este sentido, se firmó hace poco más de un mes en Caracas un acuerdo de intercambio educativo, cultural y tecnológico, dentro de cuyo desarrollo se creará una empresa para la producción de programas informativos educativos. Ese es el espíritu de Bolívar y el espíritu que preside hoy como la más alta inspiración las excelentes relaciones entre nuestros pueblos. Y en el campo del comercio exterior tampoco nos hemos quedado quietos. Venezuela y Colombia deben asumir su papel como los motores de la integración andina, donde tanto hemos avanzado con el establecimiento de la zona de libre comercio y el arancel externo común. Nuestro nuevo compromiso es consolidar dicha zona y perfeccionar la unión aduanera, llegando a la eliminación de las restricciones no arancelarias y a la concertación y armonización de las políticas macroeconómicas con el fin de conformar un mercado común andino antes que termine el año 2005. Y es que la integración es hoy por hoy, más que una necesidad, un excelente negocio para nuestros dos países. Miremos nada más el desarrollo de las cifras comerciales en la última década. Mientras en 1991 y 1992 el comercio bilateral apenas sí alcanzó los $1.000 millones, desde 1993, cuando entró en vigencia la zona de libre comercio, dicho intercambio no ha bajado de los $1.660 millones, llegando incluso a la cifra récord de 2.509 millones en el año 97. Y la comunidad andina continúa su dinámica. El año pasado firmamos, junto con otros países, 2 países de la misma, un acuerdo comercial con el Brasil. Igualmente, estamos en procesos de alcanzar otros acuerdos desde la comunidad con Guatemala, con El Salvador y Honduras, del mercado común centroamericano, con los países del CARICOM y con Panamá. Y al respecto de este último, país tan bolivariano como los nuestros, quiero decirle, señor presidente, que recibimos con interés y simpatía su reciente propuesta de impulsar desde la próxima jefatura del Consejo Presidencial Andino que asumirá Venezuela el ingreso de Panamá a la comunidad. También Venezuela y Colombia han logrado importantes acuerdos comerciales dentro del G3 que nos vincula a México y negociamos juntos la posición de nuestros países en la futura área de libre comercio de las Américas. Y aquí están nuestros empresarios. Qué bueno que nos estén acompañando para recordarnos las virtudes de la cooperación, de la integración y de las inversiones recíprocas y conjuntas. Recibimos con interés las recomendaciones de Conindustria y de la ANDI y de las cámaras de comercio binacionales como un aporte del sector privado también a la integración. Tengan la seguridad de que desde nuestros gobiernos estamos haciendo lo posible para dinamizar nuestras relaciones económicas en todas las áreas. Querido amigo presidente Hugo Chávez, son tantos los motivos para permanecer unidos y tan benéficos los frutos de nuestra alianza que yo no puedo imaginar un escenario distinto entre nuestros países. Hoy trabajamos juntos en las más importantes organizaciones y foros internacionales, como son el caso de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Compartimos punto de vista en las cumbres iberoamericanas, en el Grupo de los 77 y en la reciente y promisoria Asociación de Estados del Caribe, además de que tenemos responsabilidades comunes como miembros del Tratado de Cooperación Amazónica. Además, dentro del Grupo de Río,
del cual Colombia ocupa hoy la Secretaría Pro Tempore, tenemos la mejor oportunidad para coordinar con los demás países de América Latina y del Caribe una posición conjunta frente a los grandes temas de la humanidad que se tratarán en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas a celebrarse en septiembre. Desde ya contamos con su importante presencia en la próxima cumbre presidencial del grupo que realizaremos el próximo mes en Cartagena de Indias con ese objetivo. Y quiero aprovechar para agradecer también al gobierno venezolano su apoyo de nación hermana y nación amiga a la postulación de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenga la certeza de que desde ese alto cargo de responsabilidad cumpliremos con las expectativas de nuestro subcontinente en beneficio de la seguridad mundial. Señor presidente Chávez, Venezuela y Colombia han atravesado y atraviesan por momentos difíciles de coyuntura económica y política. El año pasado, la naturaleza se ensañó con nuestros pueblos y vimos tragedias en las que la mano solidaria del pueblo hermano y vecino estuvo siempre pronta a ayudar. Pero queremos estar a la altura de los desafíos y estamos trabajando sin descanso por lograr un entorno del progreso económico, de bienestar social y de transparencia política y moral. El Libertador dijo en su discurso de Angostura, abro comillas, dichoso el ciudadano que ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta, cierro comillas. Usted y yo, presidente Chávez, hemos asumido ese reto de convocar a nuestros pueblos para que decidan su futuro y ejerzan su soberanía. En ese proceso, la República Bolivariana de Venezuela tiene hoy una nueva constitución y se enfrenta el próximo 28 de mayo a unas elecciones democráticas que variarán sus instituciones. Asimismo, en Colombia, interpretando la voluntad de un pueblo cansado de la corrupción y de la politiquería, he entregado a mis conciudadanos las llaves del cambio para que definan mediante un referendo las nuevas reglas que garanticen una mayor transparencia y representatividad en la forma de hacer política en nuestro país y otorguen mayores herramientas a la lucha contra la corrupción. Que la mano bondadosa del Creador y el espíritu de nuestro Libertador guíen la voluntad de nuestros pueblos en estos momentos cruciales de nuestras democracias. Y por último, señor presidente Chávez, quiero reiterarle una vez más a usted y a toda la nación venezolana mi agradecimiento y el de toda Colombia por su apoyo a nuestro proceso de paz y su desinteresada labor facilitadora en la tarea de aproximación del gobierno colombiano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Como usted sabe, estos esfuerzos ya están rindiendo frutos y en breve esperamos comenzar la negociación política con este grupo bajo reglas claras y humanitarias. Querido amigo presidente Chávez, en la quinta de San Pedro Alejandrino terminó la vida del más grande americano de la historia, a quien hoy le rendimos un justo tributo. Pero su ideal sigue habitando en nuestros corazones. Hoy, usted y yo estamos aquí para recoger emocionados la bandera de su sueño de unidad, y nada nos hará detenernos. De nuestro trabajo, de nuestra voluntad y de nuestra decisión depende que no se haga realidad la triste sentencia del Libertador cuando dijo que aró en el mar y edificó en el viento. A nosotros nos corresponde demostrarle, 170 años después, que su labor no fue en vano y que Venezuela y Colombia unidas son la demostración palpable de su gloria. Muchas gracias. Bienvenido aquí. Yo voy a comenzar, pues permíteme, por donde más o menos tú terminaste, Andrés. Exactamente este año se cumplirán 170 de aquel día en el que Bolívar llegó aquí a dar su último aliento
aquel 17 de diciembre del año 1830. Y siempre lo hemos creído y lo hemos dicho. Con la muerte de Bolívar aquí, en Santa Marta, en esta tierra, bendita por la mano de Dios, en esta tierra caribeña, igual con la muerte de Bolívar murió el proyecto bolivariano en toda su dimensión. Se fue a la tumba con Bolívar. Aquella idea que venía de Francisco de Miranda, precursor nuestro también. La Colombeya, decía Miranda. La Colombeya. Y Bolívar, como sabemos, tomó la bandera de Colombia. Y se fue a la batalla con nuestros pueblos, que son los mismos. Con los abuelos de los colombianos y de los venezolanos de hoy. Ahora, aquel proyecto tenía unas grandes dimensiones. Apenas lograron independizarnos de España, digo yo apenas, pues tremenda obra, pero comparada con el proyecto que Bolívar y quienes lo entendieron, que aparentemente no fueron muchos, la sola independencia de España se queda muy pequeña ante la magnitud del proyecto continental que bien recoge el doctor Caldone en su obra Bolívar y el Tercer Mundo. Ahora, venir a Santa Marta en estos tiempos, comienzos de siglo, venir a sentir el calor de la gente y el calor de todo lo que es Santa Marta, creo que es conveniente, creo que es imprescindible retomar desde aquí, pero retomar de verdad, más allá de la palabra, porque cuánto se ha hablado, cuánto se ha dicho, cuántas cumbres, cuántos juramentos, cuántas palabras de buena fe, muchas de buena fe, otras con ganas de manipular y de engañar, pero asumamos las de buena fe. Ha habido bastantes palabras desde entonces, desde 170 años a este momento. Ahora, los resultados no son de lo mejor. No son de lo mejor porque nuestros pueblos están igual allá, igual que acá, un poco más allá, un poco más acá, sumidos en el subdesarrollo, sumidos en la pobreza, sumidos en el atraso, divididos, nos dividieron y nos pusieron incluso a pelear entre nosotros mismos. Divide y reinarás, dice un viejo dicho. El proyecto aquel del Congreso Anfictiónico de Panamá, de la unión de todos estos países y naciones en una sola confederación de repúblicas, algo así, esa era la idea bolivariana. La unión de nuestra potencialidad humana. Cuánta fuerza humana hay aquí, cuánta juventud, cuánta vivacidad en nuestra gente, en nuestros pueblos, cuánta capacidad para la lucha, cuánta capacidad para sobreponernos a tantos obstáculos. El pueblo granadino, el pueblo venezolano, cuántas cosas no hicieron juntos. Cruzaron los Andes de allá para acá. No, primero fue de aquí para allá. Bolívar vino a llorar sus penas la primera vez en Cartagena y allá lanzó el manifiesto. Y aquí organizó ejército, lo apoyó la Nueva Granada, como sabemos, y se fue la campaña admirable. Y luego volvieron a cruzar los Andes de allá para acá, a Boyacá, varios años después, y luego a Carabobo, y luego juntos allá al Ayacucho, al Condorcunca y a Junín. ¿Cuánto hicieron estos pueblos cuando éramos uno solo de verdad? Una sola fuerza armada, un solo pueblo, una sola esperanza, un solo amor, un solo esfuerzo. ¿Cuánto no hubiéramos hecho nosotros en 170 años?
¿Cuántas cosas no hubiésemos hecho si no nos hubiesen partido en pedazos? Pero, ¿cómo es que dice un dicho? Nunca es tarde cuando la dicha llega. Ojalá que ahora que estamos dejando al siglo XX, que fue un siglo, yo creo que fue un siglo perdido. Creo que los abuelos de nosotros vivían mejor que nosotros. Cuando terminó, qué sé yo, el año allá en 1900, 1899, 1900, no había tanta pobreza en Venezuela, no la había. No había esta guerra interna en Colombia, no la había. No había tanto subdesarrollo en nuestros pueblos, no había tanta diferencia entre los países desarrollados y nosotros. Años luz. No había tanto niño miserable abandonado en los barrios de las grandes ciudades de nuestros pueblos. No había tanto desempleado como los tenemos, estamos casi empatados, 20%, me decías tú, nosotros más o menos casi que igual. Casi que igual. Ni el narcotráfico nos cruzaba de banda a banda, ni la imposición de los países poderosos nos cruzaba y nos surcaba siempre rodeándonos. Es decir, cuántas cosas. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha llega. Por eso, dejándole un saludo bolivariano al pueblo de Santa Marta, a través de sus autoridades, nos hemos comprometido hoy incluso a venir a Santa Marta el 17 de diciembre, ¿no? Para que conmemoremos los 170 años de la muerte de Bolívar y hacer algunos eventos, darle continuidad a todo esto. Ahora, ojalá que este siglo que comienza de verdad sea el siglo de la integración, pero verdadera, y no solo económica, no solo comercial, que es bastante importante y hay que seguirla upando, la seguiremos impulsando, amigos empresarios. Vamos a seguir, comprometidos estamos, como lo decía en sus extraordinarias palabras el presidente Pastrana. Pero no solo en eso, es que tenemos que enamorarnos de la integración y tenemos que enamorar a nuestros pueblos de la integración. Todos ustedes, hombres y mujeres de Santa Marta, deben sentir, igual que los hombres y mujeres de San Cristóbal, o de Maracaibo, o de Caracas, o de Cumaná, el deseo, el amor por la integración. Y además deben entender todos, debemos entender todos, que si no nos integramos a plenitud, nosotros no vamos a poder sobrevivir como naciones y como pueblos en este mundo de hoy, que es el mundo ya del futuro. No vamos a poder romper cada uno de nosotros por sí solo la tremenda o los tremendos muros que nos detienen, la losa o la lápida que nos sepulta. Por más esfuerzo que hagamos, por más esfuerzos que hagamos, estaríamos condenados, así como condenó, creo que fue el dios Zeus, a un caballero que llamaban Sísifo, a que llevara, yo no sé qué fue lo que hizo Sísifo, tú sí sabes, tú has leído mucho. Yo no sé cuál fue la falta, no recuerdo que cometió Sísifo, ¿no? Que fue condenado a que llevara una roca a la montaña y cuando estaba llegando casi, se le venía hacia abajo y así tenía que pasar 100 siglos, Sísifo. Algo así tendríamos nosotros como condena para 100 siglos también. Un poquito hacia arriba y hacia abajo de nuevo. Es la integración bolivariana la que nos hace falta. Es retomar el proyecto original de Bolívar, pero con audacia, que nos llamen locos. Bueno, también le decían loco a Bolívar, y a Colón le decían loco. Con audacia, con un espíritu de ofensiva que raye en la audacia, y especialmente los líderes de todos los sectores, no solo políticos, los líderes sociales, los líderes económicos, los líderes religiosos, los líderes políticos, todos tenemos una gran responsabilidad de irnos a esa integración plena de esta parte del mundo. Creo que a pesar de las dificultades tenemos bastante terreno ganado,
porque la historia nos ayuda, porque las costumbres nos ayudan, porque las tradiciones nos ayudan, porque la geografía nos ayuda, porque la mano de Dios nos ayuda, así lo creemos. Venezuela se ofrece a Colombia. Todo el proceso interno que está viviendo Venezuela se ofrece al pueblo colombiano, al gobierno colombiano como mecanismo de integración. Hace casi un año que yo no venía a Colombia. Fue en mayo cuando nos vimos en Cartagena, ¿verdad?, en la cumbre del Consejo Presidencial Andino. Ya nos habíamos visto, como tú lo recordabas, aquí mismo en Santa Marta, el 17 de diciembre, apenas 10 días después de la elección presidencial en Venezuela. Bueno, menos de un año después, yo con mucha esencia y con mucha esperanza y con mucha buena fe, pongo a la orden de Colombia lo que ha pasado en Venezuela. Un proceso difícil, a veces difícil de entender incluso, un proceso democrático, constituyente, que nos permite decir objetivamente que las cosas han comenzado a cambiar de verdad en Venezuela. Ahora, ese proceso venezolano que está apoyado afortunadamente por la mayoría de los venezolanos, tiene mucho que ver con esa integración a la que nos estamos refiriendo. Porque díganme ustedes, ¿cómo un pueblo, cómo una nación que esté desintegrada por dentro se va a integrar con otras naciones? Y si algo está ocurriendo en Venezuela es que se puso en marcha un proceso interno de reintegración del país, de reunificación del país. Pero verdaderamente Venezuela tiene altos grados de desintegración. Venezuela la partieron en pedazos, pero en pedazos. Estamos recogiendo los pedazos para reunificarla y ofrecerla al mundo. Ese proceso tiene un componente social muy importante, ese proceso tiene un componente económico muy importante, ese proceso tiene un componente territorial muy importante, un componente político muy importante y una visión internacional esencial. Y todas esos cinco componentes apuntan a la integración. Cuando hablamos de que Venezuela hoy está ya a pocos días de una mega elección para relegitimar todos los poderes de la nueva República Bolivariana, todo esto es un proceso para fortalecer esas instituciones. ¿Cómo se iba a integrar, por ejemplo, Venezuela realmente con Colombia cuando teníamos unas instituciones podridas? ¿Cómo se integra algo que esté podrido? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Cómo? Un Congreso que borramos del mapa, lo borramos del mapa, en manos de verdaderas mafias, solo pendientes de su enriquecimiento y más nada. Un poder judicial, más de 200 jueces han salido del poder judicial en menos de un año en Venezuela. Y a muchos de ellos ahora se les está abriendo un juicio porque no pueden explicar de dónde sacaron tanto dinero, tantísimo dinero. Un poder judicial que ahora se está reestructurando. Y fíjense ustedes, amigos empresarios, cómo esto impacta de manera positiva lo económico, la confianza en el país. Hace poco anunció una empresa norteamericana y mundial, una transnacional de la energía, su intención de adquirir más del 50% de las acciones de una empresa privada venezolana de electricidad. Y el presidente de esta empresa pidió hablar conmigo y con mucho gusto conversamos un rato. Y él me decía que ellos están seguros de lo que está pasando en Venezuela y van a hacer una inversión, si es que terminan el negocio, que es eminentemente privado,
una inversión de casi 800 millones de dólares, una de las más grandes de la última década en Venezuela, sacando el campo petrolero, fuera del sector petrolero, una de las más grandes en una década. Y me decía este caballero que una de las cosas que a ellos les llamó la atención fue algo que ocurrió en Venezuela hace pocos meses, que indica que se está recuperando la seriedad del país y la seriedad y la confianza en el país. Hace como 5 años, un bloque de medios de comunicación arremetió contra una empresa privada transnacional de manera injusta, atacando sus productos, diciendo que tenían muy mala calidad, solo porque esa empresa no quiso seguir dándole publicidad, dándole dinero a ese bloque de medios, de diarios y de revistas que tiene mucho poder y que han chantajeado, porque por eso es que te hacía la pregunta una periodista venezolana, pues, que si yo estoy enfrentado a los medios. No, yo no estoy enfrentado a los medios. Lo que digo es mi verdad, porque en Venezuela se chantajeó y se sigue chantajeando. Yo no acepto chantajes de dueños de medios de comunicación, por más poder que tengan. Igual les respondo mi verdad. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Porque creo que hay que quitarse las máscaras. Tenemos que quitarnos las máscaras. Pues en aquella ocasión, una cadena muy poderosa de medios de comunicación arremetió, pero era a diario, en grandes titulares, en letras rojas. La crema dental, no sé qué más, produce cáncer, cosas así como esa. Claro, una mentira. Solo porque esa empresa dejó de pagar la publicidad a través de esos medios. Esa empresa demandó en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quiénes estaban en la Corte Suprema de Justicia? Los mismos. Los mismos. Traficantes de oficio. Así que esa demanda descansó 5 años en una gaveta de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia la eliminamos, la raspamos este año, constitucionalmente. El 15 de diciembre, con la aprobación, el pueblo aprobó la nueva Constitución, desapareció el Congreso y la Corte y la Asamblea Legislativa se fueron todas. Ahora la Asamblea Constituyente, antes de cesar funciones el 31 de enero de este año, la doctora Blancanieves Portocarrero, quien es la vicepresidenta de la Comisión Negociadora, por cierto, fue miembro de esa Asamblea Constituyente que redactó en 4 meses, en mi criterio, una de las mejores constituciones del mundo. Ahí está a la orden de ustedes para que la revisemos. Una constitución que coloca al ser humano en primer lugar. Ahí está un nuevo modelo político, un nuevo modelo económico, esbozado para hacerlo realidad de aquí en adelante ahora. Bueno, resulta que la Asamblea Constituyente cambió la Corte, se desapareció la Corte y nombraron nuevos magistrados en transición hasta ahora que viene la relegitimación. Esa Corte es la que ha sacado más de 200 jueces, como ya les dije, pero además ha tomado algunas decisiones. Una de ellas fue que desengavetó muchos casos que estaban ahí congelados. Uno de ellos, el de la empresa esta transnacional, y hace apenas un mes o mes y medio decidió a favor de la empresa transnacional. Y ahora esta empresa tiene el recurso de demandar y de cobrar cualquier cantidad de dinero por el daño que le hizo este bloque. Se acabó el chantaje de los tenedores inmorales del poder en Venezuela durante muchos años. Esto me decía este caballero norteamericano, que a ellos les llamó mucho la atención y que ahora sí se comienza a creer que hay instituciones en Venezuela que le dan solidez al país. Tenemos un poder ahora ciudadano, idea de Bolívar, del Congreso de Angostura, el proyecto aquel de la Gran Colombia. Claro que la Gran Colombia nunca existió como proyecto. Yo creo que eso lo inventaron tanto venezolanos como colombianos después de la muerte de Bolívar, ¿no? Los venezolanos un poco para no hablar de Colombia, sino de la Gran Colombia, y a lo mejor los colombianos también para diferenciarse, ¿no?, de lo que Venezuela comenzó a hacer. Pero nunca hubo, Bolívar jamás habló de Gran Colombia, Bolívar habló de Colombia,
y decía que Colombia tenía que ser redonda. Era una visión integral, geopolítica, de grandes dimensiones. Bueno, tenemos un poder ciudadano, un nuevo poder que están haciendo, un poder electoral. Ahora tenemos 5 poderes públicos en Venezuela. Proyecto de Bolívar, de Angostura y de la Constitución de Bolivia. Eso está en pañales, está naciendo, pero estoy seguro que va a contribuir muchísimo en esa integración institucional que debemos impulsar ahora en este nuevo siglo. En esa institución de poderes, en esa integración de poderes donde el poder social me parece a mí fundamental. Lo mismo pasa con el proceso económico. Yo he pedido y sigo pidiendo comprensión a los diversos sectores de Colombia y doy las gracias por la comprensión que nos han dado, lo que han tenido para con nosotros. En Venezuela de verdad hay un cambio económico de fondo y cada día va a ser más a fondo, porque la economía venezolana estaba destrozada y todavía está destrozada. Dependíamos solo del petróleo y todavía seguimos dependiendo casi que del petróleo nada más. La agricultura por el suelo, la industria abandonada, la microempresa quebró, la pequeña empresa quebró totalmente, unos intereses a 60%, un déficit fiscal de más de 8 puntos del producto, una deuda externa que se lleva, bueno, una buena tajada del presupuesto nacional, una deuda interna que es más grande que la deuda externa y este año vamos a comenzar a pagarla. Prestaciones, pensiones, jubilaciones que no se le pagan desde hace años a los trabajadores. Fideicomisos que nunca se abrieron, una deuda que puede sobrepasar los 15.000 millones de dólares, la deuda del Estado con sus trabajadores y sus jubilados. Es una cosa horrorosa, ningún gobierno nunca tomó ninguna previsión de depositar lo correspondiente a esos derechos de los trabajadores. Venezuela ha estado a punto de una guerra civil, estamos saliendo, estamos alejándonos de ese peligro. Así que en lo económico hay un proceso de reacomodo también. No es fácil para nosotros. Las relaciones con los sectores de la cúpula empresarial no es nada fácil. Ha habido bastantes perturbaciones, pero el proceso económico lleva un buen ritmo y vamos en buena dirección. Lo mismo con el proceso del desarrollo territorial, y esto tiene mucho que ver y va a facilitar mucho la integración nuestra. La integración física, lo que decía el presidente Pastrana. Estamos estudiando un proyecto que nos parece muy interesante, el proyecto de integración de la navegación fluvial Orinoco-Meta y unir el Atlántico al Pacífico, desde allá, desde el delta del Orinoco, por el Meta hasta cercanías de Bogotá y luego un tren hasta el puerto de Buenaventura, no sé cuántos, 2.000 kilómetros, una vía interoceánica, porque como sabemos todos, Colombia y Venezuela tienen frente hacia el Atlántico y frente hacia el Pacífico. ¿Cuántos proyectos de desarrollo a lo largo de ese inmenso eje podemos impulsar? La palma aceitera, comentábamos hace pocos minutos. Allá en el cajón del Meta, en el cajón del Arauca, hay un potencial gigantesco para un desarrollo de grandes proporciones de la palma aceitera africana, por ejemplo, de ganadería, de pesca, de turismo, la ruta de los libertadores. El enfoque territorial que le estamos dando a la nueva visión de desarrollo venezolano apunta hacia el sur, fundamentalmente. El desarrollo del eje Apure-Orinoco, el desarrollo de esas cuencas gigantescas donde hay una Venezuela muy rica, y el desarrollo del norte de Colombia estará unido al desarrollo del sur de Venezuela. Y desde el punto de vista internacional, la conformación de un bloque de fuerzas en esta parte del mundo. Eso es vital, ya lo decíamos. Colombia y Venezuela, la comunidad andina y el Mercosur, la cuenca del Caribe, ahí estamos. Si tenemos el pecho al Caribe, aquí tenemos el Caribe. Y los Andes, y todo el infinito caudal de recursos que hay allí. Y Venezuela y Colombia somos de la comunidad del Pacto Amazónico, además, toda la cuenca del Amazonas. ¡Qué infinidad de potencial tenemos nosotros! Bueno, vamos por él, con la misma intensidad que lo expresó nuestro querido amigo el presidente Andrés Pastrana, lo expreso yo a nombre del pueblo venezolano, de ese pueblo bolivariano, y nada mejor que decirlo aquí en Santa Marta. Creo que el mejor sitio desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, para nosotros no hay mejor sitio
para la reflexión, para el encuentro, que Santa Marta. Que Santa Marta para retomar la antorcha bolivariana y seguir transitando los caminos que vienen. Ojalá Santa Marta nos dé la clave. Y yo creo que aquí debe estar la clave. Aquí se respira la clave. La clave, digo yo, para responder a aquella pregunta que Gabriel García Márquez, ese gran amigo nuestro, a quien te ruego me saludes, con todo nuestro cariño, aquella expresión que Gabriel García Márquez recogió de los siglos y grabó para siempre en esa maravillosa novela del general en su laberinto. Aquella tremenda, aquella profunda, aquella angustiosa frase de Bolívar aquí hace 170 años. Dios mío, mirando la Sierra Nevada y mirando el mar azul y plata y mirando lo que él llegó a llamar en su última carta a Fanny Dupilars el cielo más bello de América, el de Santa Marta. Aquella frase, Dios mío, ¿cómo saldré de este laberinto? Aquí quedó la frase, entre la Sierra de Santa Marta y el azul y plata del Caribe. Creo que aquí tenemos que venir a buscarla y creo que aquí, en buena medida, la encontraremos. Todo nuestro afecto a Colombia. Pedimos a Dios y estamos dispuestos, lo repito, con pasión verdadera, a hacer todo lo que podamos por la paz de Colombia, por la unidad de Colombia, que será también la paz y la unidad y el desarrollo para Venezuela y para el sueño bolivariano. Un afecto y un abrazo inmenso, Andrés. Son varias cosas. Primero, lo que tenemos que buscar es la integración entre nuestros empresarios de Colombia y de Venezuela. Que los empresarios venezolanos vengan a Colombia, hagan alianzas estratégicas con los colombianos, que los colombianos vayan a Venezuela y hagamos la alianza estratégica, infraestructura, el mantenimiento de la infraestructura vial, los puentes, en el caso de Cúcuta, el puente Simón Bolívar, el Santander, la construcción del tercer puente, igual en el Arauca. Vamos a tratar de tener la distancia o acortar la distancia entre Caracas y Venezuela es casi a la mitad. Hoy se gastan más o menos 32 horas con este puente en Arauca, podemos llegar a 16. Y todo esto lo que significa es más comercio, más empleo y mejor condiciones de vida para nuestra gente. Ahora, ¿en algún momento usted creyó que el presidente veía amenazada su vida al venir hasta acá? No, nunca. Si no, no lo hubiéramos invitado. Yo creo que era la primera responsabilidad. Y yo creo que si algo ha caracterizado al presidente Chávez es precisamente esa relación que tiene, no solamente por ser bolivariano, sino con Colombia, y de ninguna manera hubiéramos podido pensar en eso. La verdad que nos alegra mucho tenerlo aquí, y ustedes han visto el afecto y el cariño del pueblo samario. Yo sé que mis preguntas no las podía contestar pues, por la soberanía que usted tiene que respetar de Venezuela. De todas maneras, su visión global de lo que es este proceso electoral. Bien, yo creo que muy bien. A ver, yo creo que todo proceso que se celebre dentro de las instituciones, dentro de la institucionalidad es importante, dentro de la Constitución. Al fin y al cabo es el pueblo venezolano, en este caso como el pueblo colombiano, los que tienen las llaves de ese cambio. Si quieren efectivamente hacer un cambio, en el caso colombiano estamos convocando un referendo para cambiar las costumbres políticas, para combatir la corrupción. Y yo creo que todos estos cambios dentro de la institución, dentro de la Constitución y dentro de la legalidad son importantes. Muchas gracias, presidente. La verdad que yo creo que hay que resaltar varias cosas. Primero, la conformación nuevamente de las comisiones fronterizas y de negociación entre Colombia y Venezuela, toda la integración comercial, todo el proceso de integración a través de los empresarios colombianos y venezolanos. Con el presidente Chávez hemos querido liderar precisamente el proceso de integración al interior de la comunidad andina, igualmente hacia otros sectores, temas que tienen que ver con la integración, como el caso de la infraestructura, el caso eléctrico, el caso energético, en fin, yo creo que hay muchos temas y como lo reiteró el presidente Chávez, se han venido reuniendo los amigos de Colombia, Venezuela, los ministros, permanentemente consolidando este proceso de integración y uniendo más aún esos lazos de hermandad entre los dos países. Este lazo que tú tienes aquí es para la integración, ¿ves? Este es el de la integración. Sí, mira, ves que este es el lazo de integración. No, yo decía ahora que qué bueno que sea Santa Marta la sede que haya sido del primer encuentro del siglo XXI entre nosotros. Exacto, que haya sido aquí y precisamente con ese legado. Chávez se llama muchas veces águila, ahora aquí debería ser el cóndor de los Andes, ¿no? ¿Tú eres el cóndor? El cóndor de los Andes. En medio de la discusión, ¿qué va a hacer entonces el presidente Chávez ahorita en todo lo del ELN, en este proceso que empieza para nosotros? Como lo dijo él lo dijo que quería seguir colaborando, seguir trabajando con la misma discreción que lo ha hecho en este último año, año y medio. Creo que, como ustedes bien saben, estamos conformando en este momento el esquema general, el acuerdo general con el Ejército de Liberación Nacional que nos va a permitir iniciar el proceso de diálogo
que aspiramos nosotros que lleguemos a la negociación. Y en eso, como lo dijo el presidente, bueno, ya lo ha hecho, y de esa manera lo ha hecho desde el último año y medio, con mucha discreción, con las reuniones que hemos sostenido en Venezuela. Todas esas reuniones han sido con conocimiento del presidente Chávez, que gentilmente ha prestado su territorio y su gobierno para poder llevarlas a cabo, y nosotros aspiramos a que podamos ya iniciar el proceso de negociación. ¿También, presidente? En todo lo que el presidente Chávez ha dicho claramente que está dispuesto a trabajar por la paz de Colombia. Nosotros hemos dicho que en los momentos que hemos considerado, lo hemos convocado, lo hemos llamado y hemos tenido su ayuda y su colaboración. ¿Cómo manejarse con la FARC que dicen que tienen un gobierno paralelo? No, eso sí no es verdad. Yo creo que ayer quedó claramente estipulado eso. Presidente, ¿parte de la tranquilidad en la frontera se debe, digamos, a esos acuerdos, a esas negociaciones que se han hecho? Yo creo que hoy el ministro, tanto de Defensa de Colombia como de Venezuela, fueron claros en que a medida que acercamos, a medida que trabajamos más de la mano, hemos logrado bajar los índices de delincuencia en la frontera, como dijo el propio ministro de Venezuela, de niveles exagerados. Y esperamos a que podamos continuar. Van a seguir bajando. No porque las anteriores o los venezolanos que estaban en las comisiones anteriores no sirviesen para esa misión o no hubiesen cumplido su trabajo, sencillamente es un cambio de enfoque, un cambio muy profundo, no es un maquillaje. Así que hoy, apenas un año después, las comisiones en Venezuela están estructuradas, están conformadas. La comisión negociadora, por ejemplo, quisimos que la presidiese por el lado venezolano el propio vicepresidente de la República. No había esa figura, no existía. Ahora en la nueva Constitución existe y ya tenemos al doctor Isaías Rodríguez, el vicepresidente de la República, fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente, un eminente venezolano sin duda, constitucionalista, es el presidente de la comisión negociadora. No vino porque se quedó encargado de casa, y en la casa pues hay bastantes problemas que manejar. Pero vino con nosotros la doctora Blanca Nieves Portocarrero, quien es la vicepresidenta de esa comisión. Ella fue también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y actualmente es miembro de la Comisión Legislativa, que sucedió al Congreso. Como ustedes saben, nosotros borramos el Congreso, pacíficamente. Borramos la Corte Suprema de Justicia, eso desapareció en Venezuela, sin un tiro. Hace un año se decía en el mundo que venía un golpe de Estado, que íbamos a acabar con Venezuela. No, lo hicimos constitucionalmente, desapareció el viejo Congreso. Y hay una comisión legislativa de transición hasta que sea elegida la Asamblea Nacional ahora el 28 de mayo para relegitimar las nuevas instituciones, pero la transición está dirigida por una comisión legislativa. La doctora Portocarrero es miembro de esa comisión y una venezolana pues de altos quilates. Igualmente en la Comisión Nacional de Integración y Asuntos Fronterizos, la COPIAF, hemos designado presidente a un bolivariano, un hombre del mundo, un venezolano estudioso de todos estos temas de la integración real e integral de nuestra historia, de nuestra geografía, con un caudal de aportes científicos e ideológicos a Venezuela y a la América Latina y al mundo, como es el doctor Caldone, quien está presente con nosotros, y los miembros de las comisiones. Igualmente el general Barraez está presidiendo por el lado venezolano la CONBIFRON, la Comisión Binacional, ¿no?, de Asuntos Fronterizos en el área militar. Así que aquí estamos con las comisiones instaladas, juramentadas, en marcha, y ya están revisando todos los temas. Y en cuanto a temas, usted sabe muy bien, Colombia sabe muy bien, Venezuela sabe muy bien, que afortunadamente Colombia y Venezuela dimos un paso al frente en esto de, así lo llaman, eso no es ningún verbo, pero como se utiliza ahora eso como un modismo, ¿no?, de crear verbos, desgolfizar. Nosotros logramos desgolfizar las discusiones y las relaciones. Durante muchos años eso era como más bien una piedra de tranca, ¿no? Eso se destrancó y ahora estamos trabajando, estas comisiones trabajan bajo el principio de la globalidad. Ese apenas es un tema de los tantos temas de integración, de las cuencas, de proyectos de integración y de desarrollo fronterizo, de proyectos económicos, etcétera. Así que todos estos temas, incluyendo el que usted ha mencionado, serán y están siendo ya retomados por las comisiones, pero están en marcha, con mucho vigor y con muchas ganas de trabajar. Pregunta Carla Angola del canal Globovisión.
Buenas tardes a ambos presidentes. Presidente Chávez, Buenas tardes, ¿cómo mi está? primera pregunta es para usted. Otra vez para mí, pero no le toca a Andrés, pues. Que son 5 para cada uno, ¿no? ¿No? ¿Una y una? Una y una. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces cambio la lectura. Sí, presidente Pastrana, antes de formularle mi pregunta, quería pedirle disculpas por lo que se suscitó esta tarde allí en este sitio histórico donde falleció el Libertador. Sé que no fue de mucho agrado para usted. Lo que sucede es que nuestro presidente genera mucha efervescencia y por eso él se está acostumbrado a esos acercamientos. Estaba muy feliz. Sí. Pero bueno, si se molestó en algún momento, no era nuestra intención, vaya nuestra disculpa para usted. Una de las preguntas que yo le tenía es muy diversa, tiene muchos matices y quizás es tan diversa como la vida que usted ha protagonizado. Muchas facetas ha tenido su vida y por eso muchas facetas tiene mi pregunta. Una de sus principales actividades ha sido el periodismo. Bien. Quería saber qué opina de las críticas que se le han hecho a nuestro presidente por sus comentarios que ha tenido con la prensa, por el tratamiento que ha tenido con la prensa local. También sé que usted fue uno de los primeros que denunció los ilícitos cometidos por parte del expresidente Samper. ¿Cómo interpreta, qué lectura le da al hecho de que se esté investigando a personas tan cercanas al presidente Chávez en un momento de campaña electoral? También quería comentarle que usted lideró la oposición durante 4 años. ¿Cómo ve nuestra contienda? ¿Cómo ve el hecho de que se diga que hay ventajismo político? Y finalmente, usted que subió con un partido tan plural, ¿cómo ve el hecho de que el presidente Chávez diga que quiere que su gente más cercana ocupe la mayoría de los cargos de elección popular? Eran 5 Esas preguntas casi todas son para mí. ¿Cómo tú lo vas a pedir a Pastrana que conteste eso? Pero adelante, hermano. Adelante, yo te lo digo. Eso te pasa por ponerme pinjíter, ¿verdad? No, la verdad, yo creo que en eso hemos sido muy claros sobre nuestra opinión al interior de nuestros propios países de la política interna y con todo respeto yo voy a permitir no contestar buena parte de esas preguntas. Creo que aquí hay un compromiso, que es lo que hemos hablado con el presidente Chávez y desde que tuvimos la oportunidad de conocernos precisamente aquí en Santa Marta, el 17 de diciembre de 1998. Como además tuvimos la oportunidad de reiterarlo ahorita en las mesas bilaterales, son muchos los problemas que son comunes. Es decir, estuvimos hablando del déficit, estuvimos hablando de la corrupción, estuvimos hablando de la inflación, estuvimos hablando del desempleo. Y buena parte de estos problemas hoy son comunes o eran comunes a Colombia y a Venezuela. Hoy creo que es mucho lo que se ha avanzado. Y por eso hoy, si me permite, quiero hablar más de la parte positiva en este tema. Hoy hemos tenido reuniones primero entre nuestros ministros de Defensa y los comandantes de las fuerzas militares. Frías expresó su agradecimiento a Colombia. Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento hacen intercambio del documento los excelentísimos señores jefes de Estado. Sí, presidente Chávez, muy buenas tardes. Quisiera, si fuera tan amable, que nos explicara si en esta reunión presidencial se ha tomado la decisión de reactivar la comisión que está encargada de negociar el diferendo limítrofe entre Colombia y Venezuela, y si es así, ¿cómo ve usted el ambiente para que haya una solución definitiva a este diferendo limítrofe a corto plazo? Bueno, tú atacas y yo defiendo, tú defiendes y yo ataco. ¿Ah? Bueno, miren, en primer lugar, antes de responder su interesante pregunta, quiero saludar a todos y a través de los medios de comunicación de Colombia, pues enviar un saludo del pueblo venezolano y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a toda Colombia, con todo nuestro amor, con todo nuestro afecto y nuestros deseos por Colombia, por la paz, por el desarrollo y por la integración de Colombia y de Venezuela. Nos da mucho gusto además
que exactamente un año después de aquella reunión de Ureña, 4 de mayo del 99, estemos aquí en Santa Marta, hoy, para evaluar y seguir impulsando los diversos mecanismos de integración que existen y además con la intención de crear otros dentro de ese espíritu de ofensiva, de avance. Su pregunta tiene que ver con esto. Después del reacomodo, porque esa es una de las cosas que yo siempre le he pedido a Colombia, a los colombianos, es la comprensión de que en Venezuela sencillamente hay un reacomodo general de fuerzas políticas, económicas, sociales, y hay un proceso revolucionario en marcha, de cambios profundos que nunca ocurrieron en el siglo, y están ocurriendo de manera muy acelerada y profunda. Y eso, por supuesto, tiene impacto en buena parte del mundo, pero especialmente en los hermanos, en los vecinos con los que tenemos esa relación tan profunda, histórica, geográfica, geopolítica, económica, etc. Por tanto, las comisiones que ya están, y con eso respondo su pregunta, reactivadas y en marcha, en funcionamiento, nosotros tuvimos que recomponerlas, reestructurarlas. Señores presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y el excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango. Una realidad los compromisos que han acordado los dos presidentes en este encuentro en la histórica ciudad de Santa Marta el 4 de mayo de 2000, a Cominas y Energía, Transporte y el director del departamento de los respectivos gabinetes. El encuentro de los jefes de Estado tuvo como preámbulo reuniones de los vicecancilleres en Caracas el 14 de marzo y de cancilleres en Caracas. Ellas tuvieron como objetivo el análisis de las decisiones tomadas en las diversas instancias bilaterales. Venezuela y Colombia han demostrado que, partiendo de una amplia voluntad política de acercarse cada vez más en todos los ámbitos, se pueden superar todos los escollos. El presidente Andrés Pastrana Arango resaltó el compromiso del pueblo colombiano por el interés y la solidaridad mostrada por el gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Los dos jefes de Estado, inspirados por el espíritu de las ventajas comparativas que ofrece la complementariedad de las economías de los dos países y desarrollar afrontando los trabajos que durante más de 10 años y con acierto han adelantado la Comisión Negociadora y las Comisiones de Asuntos Hugo Chávez